Bueno, Hola. hola. Hola a todos. Gracias por estar aquí. A algunos y algunas hace muchos años que no os he visto y es un placer veros. Un placer muy grande. Gracias. Gracias a ti, Vicky. Bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acompañarnos en otro de nuestros encuentros. Hoy tenemos la suerte de contar con Victoria Civera, artista de Sagunto que lleva décadas viviendo y trabajando entre Nueva York y Saro, en Cantabria. Tiene una dilatada trayectoria y cuenta con un gran reconocimiento nacional e internacional. Entre otros galardones ha sido reconocida con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Y vamos a charlar con ella durante la próxima hora para acercarnos a su vida, a su trabajo, a su forma de ver el arte. Vamos a empezar leyendo unos fragmentos de textos que ha escrito Victoria Civera. Me parece que es una buena manera de acercarnos al universo de Vicky, acercarnos a su manera de entender el arte y la vida. Son frases extraídas de textos que ella ha escrito y que me recuerdan un poco a esos dibujos de puntos, que uno ve los puntos aislados, pero cuando comienza a unirlos, pues aparece un retrato, ¿no? Y me parece que puede ser una manera de acercarnos a Victoria. La luz nos dibuja cada día. Creo que vine con algo muy pequeñito, escondido en la palma de mi mano. En la infancia creció conmigo un engrudo que unía mi fantasía y mi deseo. Al dibujar y manejar la materia me fui encontrando y sorprendiéndome de la complejidad que es vivir. Respiro y pinto con todas mis fuerzas, quizás para estar a salvo. Lo pequeño hace a lo grande gravitar. Hago pinturas y objetos a mi manera, como un todo indivisible, sustancial y reflejo de lo que soy. El tacto y la mente interpretan vida, clima, estímulo y deseo. En la mesa de dibujar tampoco existe el tiempo, está en ella encerrado. En los diferentes procesos necesito la estructura, ese orden que el desorden reclama y persigue para sostenerse. Vida y muerte para renacer en la praxis, donde el azar me enseña a ver y a comprender. Todo puede ser terriblemente intenso y susceptible a mis ojos. Es ahí, lejos de los lugares comunes, donde lo novedoso y mordaz añade su interés y se convierte en una voz abierta, inasible. El proyecto se formaliza en materia, la obra se construye. En el estudio, a golpes de humildad, el oído abre y cierra la puerta al silencio. Creo que cuanto más profundo sea un arte, más nos hace pensar. En todas las artes, las obras nacen y se forman desde la experimentación con los sentidos. La mujer lleva dentro de sus entrañas el germen y en completa soledad creadora nos da la vida. La historia de la mujer permanece aún incompleta. Amo la vida y de su dolor me defiendo. Trabajo en mi refugio, construyendo un pequeño mundo imaginario y tangible, familiar, compartido. La renuncia al mundo es un abecedario de mordeduras. La curación se opera en el seno de una acción individual o colectiva. Desde 1964 guardo dentro de mí la voz de María Callas. Era un día cualquiera, hasta que irrumpió aquella irresistible voz entre las paredes de la diminuta habitación donde yo dibujaba. Vicky, ¿a qué lugar te transporta esta música, esta voz de María Callas? A mi habitación, cuando yo tenía 9 años, 8 o 9 años. Sí.
Fue la primera vez que la escuché y su voz me transportó. Empecé a llorar, muy emocionada. En la infancia, por circunstancias vinculadas a tu salud, tuviste que estar a esa edad mucho tiempo en la cama, ¿no? Eso le ha pasado a poetas como Ángel González, que por tuberculosis tuvo que estar en la cama, o Paul Eluard, o Juan Ramón Jiménez, aunque ya en la juventud, incluso a Frida Kahlo después del accidente del autobús, ¿no? Muchos creadores, después de un periodo de convalecencia, han dicho que ese estar de niños o de jóvenes en una habitación les conectó con la creación. ¿Se puede decir que esa habitación de niña, donde tú has dicho varias veces que empezaste a dibujar, fue tu primer estudio? Totalmente. Creo que ahí la mente echó raíz, ¿no?, de lo que vino después en mí, de lo que he hecho. Empecé a ver, ¿no?, entender, ¿no?, cómo entraba la luz entre las dos contraventanas de la habitación y ver a los niños entrar dibujándose en la cabecera de mi cama, al revés, que luego más años más tarde hice piezas tituladas Creciendo al revés, como la exposición que hice en La Gallera, en Valencia, ¿no?, que se titulaba así. Y muchas otras cosas, entre el lápiz, el papel, los libritos de la editorial Pulga, donde podías encontrar imágenes y voces de Van Gogh, de Lacroix, Lautrec, Matisse, Mayakovsky, mucha gente, ¿no?, muy, muy importante para mí. A esta charla la hemos titulado El arte como refugio, que es algo que Vicky Civera ha dicho en muchas ocasiones, el arte como refugio. Yo te quiero preguntar, ¿de qué te protege ese refugio y con qué te conecta? Me protege de mí misma y de la vida, ¿no? Es algo interior, pero sobre todo es que retumba mi voz y me sorprendo. Yo creo que el refugio lo llevamos todos dentro, ¿no? Es ese espejo interior, ¿no?, que nos muestra nuestra verdad, ¿no? Y a la misma vez encontramos el silencio de lo que podemos ver, mirar, observar y hacer, ¿no? Por seguir con estas primeras etapas de tu vida, tú desde muy joven supiste que querías ser pintora y decidiste que querías estudiar y lo hiciste en la Escuela de Artes que había en Valencia, una de las pocas escuelas que había en ese momento en España, había también en Madrid y en Barcelona, si no me equivoco. En Sevilla. Y en Sevilla. Y decidiste que querías estudiar en esa escuela de arte, pero no para ser profesora de dibujo, que algunos de los alumnos que se apuntaban lo hacían con esa finalidad, sino porque tú querías ser artista y estabas convencida de ello. Y esto en unos años, los años 70, donde esa no era una decisión tan común y donde además lo hacía siendo mujer, que era todavía menos habitual, ¿no?, en un mundo tan masculino el del arte en aquellos años. ¿Cómo viviste aquella revelación de que tú querías ser artista, por una parte, y cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste en esos años 70 que tú te querías dedicar a pintar? Yo creo que mi familia ya lo supo y mi decisión fue desde muy pequeña. Cuando yo tenía 9 años, en clase, preguntaron a las niñas qué querían ser de mayor y yo dije que pintora. Venía de esa habitación mágica, ¿no?, de la habitación anónima, ¿no? Y para mí fue algo muy, muy, muy especial que mis padres me apoyaran desde el primer momento. Más que especial, lo entendí como algo normal. No me preguntaba nada, sino que me guiaron muy bien, ¿no?, hacia ese camino, ¿no? Y bueno, me preparé en Bellas Artes y me lancé a llevar la aventura, ¿no?, hacia Valencia. En esa escuela descubriste los conocimientos de la academia, pero también un camino al margen de la academia o contra la academia, ¿no? Tu obra, digamos que ha tenido un camino propio ya en ese primer año de preparatorio. Ya tuviste una primera exposición en el Centro Cultural de Sagunto. Sí. ¿Recuerdas cómo fueron esas primeras obras? Sí, es que el primer año, que es preparatorio, eran 5 años,
Fue un año muy especial porque allí tenías que elegir entre escultura y pintura. Entonces tuve también unos profesores estupendos, la verdad. Entonces, pues ahí fue cuando tuve que elegir, ¿no? Entonces me río porque tenía muy claro de ser pintora y elegir pintura. Pero llegó el momento, el profesor de escultura, Beedo, que era un hombre que trabajaba muy bien la piedra y bueno, estupendo, pues me llamó y me dijo: Victoria, piénseselo un poquito más, tómese una semana más porque estaría muy bien que eligiera escultura. No, 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 yo quiero ser pintora. Pero a la misma vez, ese mismo año, en la clase de bodegón, pues el primer óleo que hice, el primer bodegón, pues el ayudante del catedrático vino y me dijo: Victoria, usted ya ha pintado al óleo, ¿no? Le dije: no. Entonces no se lo creía y llamó al catedrático Lozano, a Genaro La Huerta, que era el director de allí. Y bueno, pues estuvieron viendo el cuadro, hablándome y todo eso muy bien, claro. Y bueno, eso me ayudó muchísimo, ¿sabes?, a reafirmarme, ¿no? Trabajé mucho ese curso, también me apunté a las clases de grabado, ¿no? Y ese mismo año elegí, pues bueno, sobre todo que no quería dar clases y sobre todo, pues hacerme la vida de las clases más sencillas y más prácticas. Entonces decidí, bueno, pantalón de pana, chirucas, anorás, paleta y bueno, y cuadro. Y nada, y ahí empezó la aventura. Llegó el verano y la compañera mía de piso, que también fue profesora mía de preparación para Bellas Artes, y ella ya estaba acabando la carrera, me dijo: Vicky, ¿por qué no hacemos una exposición con los cuadros que tienes? Porque a la misma vez de la academia, paralelamente yo había alquilado con ella un estudio muy pequeñito, que era una portería en la calle Alta del barrio del Carmen. Entonces ella era más mayor que yo y eso, pero yo me sumergía ahí, me metía y paralelamente hacía mis pinitos aparte de la academia, ¿no? Y también en Puerto de Sagunto, cuando yo llevaba en la casa de mi abuela, pues ahí tenía el espacio abierto entre las telas y todo, pues ahí pinté mis primeros cuadros también paralelos a la academia. Cuento esto porque presenté en esa exposición en la Casa de la Cultura de mi pueblo, donde se reunían, bueno, hablando de política y también comentando libros. Bueno, era un punto muy importante en Puerto de Sagunto. En Olivereta era la zona, ¿no? La Marina se llamaba. Y allí presenté esos cuadros, esos bodegones que tanto había gustado a mis profesores. Y aparte presenté 2 cuadros de los que yo hacía paralelamente fuera de la academia. Y uno de ellos se llamaba Luz en el Corral, que era un formato así, ¿no? Porque los formatos en la academia se diferencian entre bodegón, que es un formato más pequeño, figura, retrato, ¿no? Se diferencian los tamaños de pequeño a más grande, depende de lo que tú vayas a pintar, ¿no? Y entonces era una luz eléctrica, las bombillas, que por eso después más tarde utilizo esas bombillas en algunas piezas, ¿no? Y la pared blanca del corral encalado, ¿me entiendes? Es un blanco que no es como este que tenemos aquí, ¿no? La cal es un poco más mate, es un poco más absorbente y es desinfectante. Por eso nuestros pueblos en España están pintados de cal. Y aparte, una de las cosas por qué la piedra aquí en el norte y en otras partes de España están pintadas de cal, es por la infección, para matar las infecciones y, bueno, se decía eso, ¿no? Y, bueno, eliminar, ¿no?, las malas cosas, ¿no? Y bueno, pues ese cuadrito y luego otro relacionado con las cometas, que era otro rectángulo, ¿no?, de
de lino, la tela de lino cruda, y luego un cordón de hilo de pescador o de hilo de zapatero, donde estaban enganchadas las telitas pequeñas de diferentes colores que había elegido, ¿no? Porque allí también hay tradición de volar la cometa o la bilocha. Y con mi padre nos enseñó también a volarla y a construir cometas, ¿no? Y bueno, era como una magia todo aquello, ¿no? Y bueno, y vendí todo. Vendí los bodegones, vendí luz en el corral al cura, que era el que llevaba todo el cotarro allí, el cura rojo se le llamaba, que luego se salió de cura y se casó. Sí, así eran los curas en aquella época, muy luchadores en los barrios obreros y bueno, así era en aquella época. Era la posguerra y entonces era bastante difícil todas las cosas, ¿eh? No, la posguerra más o menos, ¿eh? Finales de la posguerra, pero depende en qué zonas había bastante. No, hablamos de los. Yo tenía 55, sí, ay, perdón, nací en el 55, sí, 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 sí. Nací en el 55. Lo que pasa es que ahí depende de qué zonas. Hay más, no sé cómo decirte, hay otra manera de social como de vivir y de pobredumbre y como lo quieras llamar, ¿no? Diferenciada de otras zonas más radiantes, ¿no? De esplendor en todos los aspectos. Y de esos primeros cuadros, el del corral, ¿has vuelto a saber de ellos? ¿Has podido localizarlos con el tiempo? ¿Has No, podido mi recuperar padre, se lo alguno? dije a mi padre, fue el que dijo, Maribí, que se ha ido el cura, voy rápidamente a. Y fue por teléfono, ya muchos años, eso fue ya viviendo en Nueva York, sí, sí. Y o que algo había recordado y bueno, no, el cuadro no estaba, no lo pude, no. Y los demás pues se vendieron a turistas franceses y alemanes, sí. Ya llevabas más de un año en la escuela, era creo que tu segundo año, habías expuesto, habías pintado habías vendido tus primeros cuadros y en ese momento coincidiste con Juan Uslé en Valencia, en la escuela, y ahí pues se inició un viaje de conjunto, ¿no? Ha sido tu compañero desde entonces. Habéis desarrollado vuestras carreras independientes, yo os habéis acompañado y también habéis tenido proyectos conjuntos, puntuales de los dos. Me gustaría preguntarte cómo ha sido eso de poder compartir tu pasión con la persona que tienes al lado, a pesar de que sea Juan, ¿no? Bueno, la gran aventura para mí empieza compartiendo, como te dije el otro día, ¿no? En compartir. La gran aventura es esa para mí. Y yo creo que puede ser que para muchas mujeres, puede ser, porque compartimos, ¿no? Mucho, ¿no? Yo antes de hablar de Juan quería un poquito explicaros lo importante que para mí fue esa habitación donde yo pues tuve no hay mal que por bien no venga, esa enfermedad y eso que para mí era un problema, ¿no? De aceptar, pero ya os he dicho antes que mi familia me guiaron muy bien. Ahí empecé a ver, ¿no? En esos años, porque en casa, en aquella época, nos cosíamos la ropa, no la comprábamos hecha o la heredábamos, ¿no? Cosíamos la ropa. Entonces tuvimos la suerte, lo digo porque tiene que ver con mi trabajo de después, tuvimos la suerte que vino a casa al pueblo una señora costurera que se llamaba Lola, y lo cuento porque es una anécdota muy bonita. Y venía de fuera, era cosía de alta costura pues en la alta, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Para la diplomacia ¿cómo se le llama? Perdonad, que se me va la onda cuando hablo, consulados y todo esto. Sí. Entonces ya se hizo mayor y vino para Sagunto porque tenía allí sus sobrinas, que eran como sus hijas. Bueno, total, que con mi abuela entabló muy buena amistad y venía a casa a coser. Y esta señora, entre mi abuela y la señora Lola, o la señora Lola y mi abuela, pues empecé a cortar patrones, de los cuales hice mi primer Bambi, que fue mi primer dibujo. Fueron los dibujos de Walt Disney, que entraron también en aquel momento.
Y ese Bambi, que luego le metí algodón para que se tuviese en pie, ¿no? Fue una perspectiva ondulada, ¿entiendes? De la cual tú podías girar y mirar y entender, ¿no? Que no es todo recto, que existe la curva, ¿no? Y que tenemos muchas maneras de ver y de diferenciar las cosas. Pero aparte de eso, esa habitación luego la he vuelto a reproducir como habitación anónima, ¿eh? La primera pieza que hice... Es una pieza del 93, creo, ¿no? Sí. Fue la pieza del 92, era el boceto o la idea, y lo construí aquí en el 93 para el palacete del embarcadero. Fue la primera vez que me dieron la oportunidad de construir una pieza tridimensional de esas dimensiones, porque yo ya hacía piezas como Alma de Jardín, que son maquetas, objetos domésticos, ¿no? Todo está relacionado con la arquitectura doméstica, ya sea de objetos útiles en nuestra casa como de la arquitectura doméstica que hacemos, ¿no? Cuando tú necesitas en la huerta, ¿no? Necesitas un espacio y construyes con listones de madera y un plástico, ¿me entiendes? Está relacionado con algo que entra al juego y la vida y la necesidad, ¿no? A partir de ahí, pues es cuando quizás este señor, Estevedo, un señor que trabajaba muy bien la piedra, catedrático y bueno, pues un señor bastante, para mí importante lo fue, ¿no? Porque sabía cuándo podía trabajar y cuándo no. Y ahí aprendí a hacerme yo misma las espátulas, pero tamaños más grandes porque soy pequeña, mis manos son pequeñitas. Entonces tenía que hacer fuerza y también estructura dentro del barro para que no se derrumbara, ¿no? Cuento todo esto porque luego se ha ido desarrollando, aunque yo soy pintora, de manera natural y normal apareció en Nueva York, en mis primeros trabajos de New York, en blanco y negro, humo y zinc, pues ya el volumen apareció en la pared, ¿no? Y se fue desarrollando también en el suelo con estas maquetas, ¿no? Ahí viene la aventura, como luego, ¿no? Nos conocimos, Juan y yo, en el segundo año de Bellas Artes. Y dio la casualidad de que había un grupo de amigos en clase, colegas de preparatorio, que yo ya salía con ellos o ellos conmigo, ¿no? Para pintar al aire libre, colegas estupendísimos, ¿no? Y que me respetaban muchísimo en el aspecto porque yo quería ser pintora, no iba para ser profesora. Entonces, pues estaba pintando fuera y quería pintar el claustro, el jardín del claustro, cogía un formato grande. Quiero decir que había un diálogo entre nosotros, se notaba mucho las personas que estaban interesadas de otra manera en desarrollar la pintura, ¿no? Meterse, zambullirse en el óleo, en el acrílico, investigar lo que es, ¿no? Entre la luz, ¿no? La luz natural, la luz artificial que nos mueve, que nos dilata en el tiempo y nos permite ver, mirar y observar más, ¿no? Pues ahí fue cuando Juan tenía amigos que compartía el piso, eran los mismos amigos. No sé si me explico bien, decírmelo, ¿eh? Eran los mismos amigos, pero no nos conocíamos físicamente. Él conocía mis obras en la clase y yo conocía sus obras como las de otros colegas y compañeros. Pero en esa época los catedráticos o los alumnos de superiores, como otros que estaban más motivados por este mundo que te digo, pues paseaban por las clases para ver el final de esos ejercicios, cómo habían evolucionado y cómo, ¿no? Y entonces pues ahí era donde nos encontrábamos, no físicamente, sino con la mirada. Y ahí viene el puntum de esta última exposición, ese puntum que cuando ves una obra de arte o ves a una persona te hace gravitar, ¿no? Te sonríe y te conmueve, o estoy viendo María Blanchard y es una joya, ¿no? Pero es una joya que está triste, ¿no? Está mirando en la ventana, ¿no? Pero me conmueve, me lleva como María Callas ese momento. Lo estaba mirando, lo estaba escuchando y me motivaba, ¿no? O a mi hija que me está mirando ahí, o a María Jesús que cuidaba de Vicky cuando en Manhattan, ¿verdad? ¿Alguna vez? Así. Quiero decir que el puntum fue muy grande. ¿Por qué la paleta de Juan era verde?
era azul Prusia, era gris, era norteña, y mi paleta era violetas, parditos claros, azules, turquesas, rojos, ¿no? Azules que dibujaban, ¿no? Ondulantes. Y yo creo que eso fue, ¿no? El principio, ¿no? De esta aventura, pero luego, sorprendentemente, es que me dejaba unas pequeñas notas de papel. Decía, Vicky, ¿te vienes a tomar un cholec? Y me giraba y bueno, y nos íbamos. Ahí empieza la gran aventura, ¿no? De compartir la vida y compartir esta profesión magnífica, compartir amigos estupendos que bueno, que estáis aquí y otros que no conozco, pero aquí estáis también, ¿eh? Mucha gente no sabe que eres una pintora zurda que pinta con la diestra. ¿Nos puedes explicar eso? Sí. Pues en aquellos años, María Jesús, había una pedagogía muy dura, era una pedagogía con una ideología, pues bueno, pues que no funcionaba bien, ¿no? Y bueno, pues en el colegio, pues recibía castigos, no iba al recreo para escribir con la derecha, corregirme. Y fue muy doloroso porque yo no participaba en los recreos, nada de eso. También al hablar, pronunciar las R's, ¿no? Las confusiones de sonido con las sílabas, con la V, la B, con muchas cosas que son maravillosas ahora, ¿por qué no? ¿No? Son riquísimas, ¿no? Y que estaba muy diferenciada de la educación que me daban en mi casa, porque mi padre, antes de yo nacer, hacía yoga. Le llevó a sus manos el librito, ¿no? En esos años se pasaban los libros, ¿no? Y bueno, donde vendía mi abuela telas, al lado estaba el librero, porque en aquella época los mercados funcionaban un poco diferentes a los de aquí. O por lo menos los mercados que se construían, como el que hay en Sarón, que es de 1900, no me acuerdo la fecha, 26 o algo así, sí. Bueno, pues en esos, perdonad que os lo cuente porque tienen mucho valor. Tienen valor porque están a favor de los oficios, ¿vale? Mi tierra, como en todas partes de donde vivimos, hay muchos oficios en España, unos oficios maravillosos, pero maravillosos y que se están perdiendo y se han perdido muchos, ¿no? Entonces, en ese mercado salían a vender las personas que tenían tienda una vez a la semana para poner los precios más bajos y poder vender esos productos. Entonces ahí se conjugaban muchas cosas, ¿no? El librero, el zapatero, ¿cómo se llama? El de la herboristería que vendía también salazones, o sea, el pescado, ¿no? Porque era un pueblo pescador. Olivereta era una zona donde yo nací a 100 metros del mar. Pero las huertas, en esa época, las huertas y los naranjos llegaban a la arena. Ahora es todo un paseo enorme, coches y edificios muy grandes, ¿no? Quizás os aburro, ¿no? Pero bueno, quería contaros esto porque hay ahí tenemos, ¿no?, un manantial de cosas muy valiosas y que tenemos que proteger, ¿no? Aparte de las bellas artes, todos los oficios son bellas artes, todo en general, ¿no? Venía a decir por lo de mi padre. Sí, estábamos hablando de la diestra educación. y la Lo zurda, siento sí. que me vaya de un sitio a otro, pero no me pierdo hilo, el vestido, hilo, la construcción, ¿no? El tema es de que era muy diferente la pedagogía que yo, o la guía que llevaba en mis padres, mi madre y mi padre, con mis hermanos y conmigo, de poderlas asimilar es con una pedagogía Waldorf. Más o menos, de verdad. ¿Por qué? Pues porque cuidaban de la alimentación. Yo no comí nunca un helado comprado en la calle. Mi madre lo hacía, porque no veían que comiera tanta azúcar, que comiéramos tantas azúcares. Pues muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué iba diciendo esto? Por lo de la diferencia de la izquierda. Es que ese tema, de verdad, nunca le he tocado. Y me resulta difícil hablarlo,
porque para mí fue muy duro llevar, y no solamente para mí, yo creo que muchas niñas y niños han pasado por ese trauma, ¿no? por ese tema, ¿no? Pero lo que quería decir es que la otra parte fue lo que me hizo llevar bien, no hay mal que por bien no venga, me hizo quererme más, quererme en el aspecto, me hizo más, ¿cómo se dice? Endurance, más Resiliente, fuerte, ¿no? más fuerte. Más fuerte a la hora de enfrentarme a la vida, ¿no? Pero fue duro, muy duro. Y bueno, pinto con la mano derecha. Y a la hora de... Y también cuando he tenido algún problema con la derecha, pues puedo utilizar la izquierda, pero no tan bien, no. No. Hablabas hace unos minutos de la paleta de colores. Tú dejaste esa luz maravillosa del Mediterráneo para venirte aquí, ¿no? Con los cielos más plomizos, con una luz distinta, con unos colores distintos en el paisaje. El venir a Cantabria y estar en esta luz afectó a tu paleta de colores, te cambió de alguna manera los colores que utilizabas o las texturas, te influyó el paisaje en tu manera de crear, el cambio del Mediterráneo al norte. Me lo amplió, pero me amplió el entender más la diferenciación de la luz y de otros contenidos, ¿no? Pero yo seguí siendo una sigue siendo lo que es, ¿no? Aparte de, yo venía también del campo, ¿no? De zonas muy rurales, de vivir cerca del río, en unos años muy difíciles, donde no había, ¿cómo se dice?, electricidad ni agua potable en las casas, de aldeas pequeñitas, ¿no? Pero íbamos allí, y cuento esto porque está muy bien, está muy relacionado con nuestra cultura, con de dónde venimos también las mujeres, los trabajos que hemos hecho, ¿no? Pues ahí estaba el balneario, íbamos ahí también cerca por el tema de, pues bueno, que hay otra manera de curarse. En aquella época se iba mucho a los balnearios, a la hidroterapia, ¿eh? Y también pues a mirar otra manera de llevar la medicina, porque también la medicina a veces es muy abrasiva y conviene cuidarse un poco, ¿no?, de otra manera, ¿no? Pero yo estuve medicada hasta muy mayor, hasta aquí en Santander. ¿Perdona? Te preguntaba por la paleta de colores, pero bueno, ya me has Sí, respondido que se enriqueció tu paleta de colores al venir aquí. Sí. Y has hablado también de una cosa importante, que es la conexión con la naturaleza, ese mundo rural con el que siempre has estado conectada, ¿no? En cerezales de manzanera. Cerezos de manzanera, cerezos de cerca manzanera. del río. Pues ahí, en Teruel, en Valderredible, en Saro ahora. ¿Qué es la naturaleza? Sí. ¿Por qué necesitas estar rodeada de la naturaleza? ¿Qué importancia tiene para ti Para en mí tu obra? mucho. Primero porque nací enfrente del mar, a 100 metros del agua y del río, por ejemplo, de los cerezos. Ahí había algo maravilloso. Estaba toda la vereda del río de cerezos, ¿eh? Y recuerdo que me caían las cerezas en la cabeza. Era algo como ahora veo a nuestros nietos en casa, ¿no?, que cogen los frutos, les caen. Eso es una joya, eso es algo... Newton con una manzana descubrió la gravedad, a ti con una cereza. ¿Qué descubriste? Con la manzana, pues imagínate, yo no llego a tanto, ¿eh? Pero descubro que estoy aquí, que estoy viva. Sí, y que la naturaleza y el agua es lo más importante. Somos agua y que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pues mira, la paleta es algo que, aparte de que la luz nos la enseña, ¿no?, los colores artificiales y los naturales, ¿no?, la diferencia, ¿no? Los colores naturales, los que nos transmite la luz solar, pues son extremadamente gloriosos, maravillosos, ¿no? Pero aparte son muy delicados, ¿no? El sol, cuando da una pintura directamente, los rayos de sol da directamente a una pintura, poco a poco los va, ¿cómo decirte?, deteriorando. No sé si es la palabra justa, o llevándolos a... Los apaga. Sí, no sé, sí, los apaga. Y los colores artificiales, que es lo que hacemos nosotros, hay una asignatura en Bellas Artes que nos enseñan a trabajar con pigmentos, a hacer los colores al óleo, al acrílico, el utilizar diferentes técnicas de preparaciones. Todo este tipo de cosas
son muy válidos a la hora de pintar y de tal. Nosotros, y pluralizo aquí, desde el principio que empezamos a llevar nuestra andadura, nuestra aventura en el estudio, siempre nos hemos hecho nuestros colores. El óleo, el acrílico, las preparaciones. Quiero decir que eso nos lleva a poder controlar en un principio, porque luego entra ese desorden en la pintura que es una danza y es un ritmo bellísimo, pero que a veces esa preparación es necesaria para seguir ese ritmo. Es como tú que necesitas un tipo de lápiz para escribir un texto, ¿no? O un bolígrafo que te ayuda o para hacer un dibujo, ¿no? Pero para hacer un dibujo también a veces, según la idea que tengas, porque sobre todo está primero la idea de lo que quieres hacer, ¿no? O por lo menos una nube que tengas ahí, una nebulosa, ¿no? Pero que está la emoción que te lleva a esa nebulosa, y esa nebulosa entras como en un mar, ¿no? O entras como en un bosque hacia ella, te pierdes, y en ese camino o en ese estado de, ¿cómo se dice?, de amnesia o de lo que sea, hallas muchas cosas, ¿no? Quiero decir, que llega un momento que es un ritmo que te sientes muy a gusto en la pintura, y a veces es un ritmo que te duele la pintura, ¿no? Te duele porque no llegas a entender lo que estás haciendo. Pero traspasas eso y vas más allá, profundizas, ¿no? Y te vas entendiendo más a ti, vas entendiendo ese espejo que estás mirando, ¿no? Eres una mujer que ha vivido entre contrastes. Estamos hablando de las zonas rurales en las que has vivido y combinas esas zonas rurales con vivir en Nueva York. A Nueva York te fuiste en 1987 con una hija de 7 años. Eras, como me decías el otro día, de 8. Era como me decías el otro día en una conversación que tuvimos, hispana y sin apenas dinero. Dicho así, suena muy difícil, ¿no? Ese aterrizaje en Nueva York. ¿Fue difícil? Yo, antes he dicho que la gran aventura empieza compartiendo, ¿no? Con mi pareja Juan, ¿no? Mi colega de escuela y de todo, ¿no? Ha sido familiar, ¿no? Ha sido muy duro, muy difícil, pero a la misma vez maravilloso, vamos. Y me repito al principio, no hay mal que por bien no venga. Quiero decir que se aprende mucho, ¿no? En la vida es maravillosa, aunque, vamos, pues aunque sea, pues bueno, pues áspera con a muchas veces. limitaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en Nueva York sí, fue muy difícil. Nueva York, hablando de luz, por ejemplo, es una luz muy diferente a la que tenemos aquí. Es una luz maravillosa también, y siempre digo maravillosa porque la luz nos da la vida también, nos forma, ¿no? nos dibuja, pero la pigmentación es muy diferente, los pigmentos que compras ahí son muy diferentes. El barrio donde vivíamos era Williamsburg, cosa que ahora es un barrio de los más de los más caros. ¿No? En aquella época no, para nada. En aquella época era un barrio donde se formaba por diferentes... estaba el barrio donde vivíamos, era el barrio límite, el barrio judío, hasídico, con el barrio hispano, el barrio italiano, el barrio ucraniano-polaco, donde Vicky fue al colegio los primeros años, en un colegio privado, porque allí la zona era muy dura y muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, nos acoplamos y empezamos allí series. Juan empezó allí sus series del Capitán Nemo, y yo empecé mis series de Un Moicín. Empecé en la cocina pintando en un trocito de pared, porque no teníamos dinero suficiente para ampliar el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos haciendo exposiciones. Mi primera exposición que hice con esas obras de New York en blanco y negro, Moicín, de los que he dicho antes, que se empezó a salir el volumen en la pared y desplegándose en Madrid, en la Galería Manolo Montenegro, cuando abrió una galería grande, otra grande, y me fue muy bien. Y luego en
en la Galería Gamarra y Garrigues, una galería pues bastante importante en aquella época, que abrió un espacio grande cerca del Reina Sofía en Madrid, y tuve la suerte de vender todo, o casi todo. Y luego mi primera exposición en Manhattan, en Nueva York, con Marta Cervera, que muy jovencita abrió un espacio y que tenía pues mucha suerte de mucho público, de artistas americanos. Ahí pasaban Jeff Koons, Jonathan Lasker, David Reed, españoles, pues te diré pues muchos, como, bueno, en fin. Y me fue bien, y entonces pude alquilarme un espacio al lado del que teníamos, del 147, y bueno, era el 149, y tuvimos la suerte de que, bueno, pues que los vecinos nos apreciaban mucho, los dueños de las dos casas. Norman Tack, que era un artista escultor de máquinas que se movían, y el del 149, el dueño, era Calvin era un antiguo militar de las militares de Zaragoza. Se había jubilado o sabía tal, figúrate, cosas de la vida, porque resulta que este señor conocía el pueblo donde yo iba con mis padres, donde vivía la hermana de mi padre. Era algo así que me decías, no me lo puedo creer, qué conexiones hay en la vida, ¿no? De un mundo a otro, de un país a otro, ¿no? Y te encuentras personas que han pasado por las mismas calles y que se convierten en el gran luz en Nueva York, en Williamsburg. El señor que tienes que pagarle todos los días, o que llamaba a la puerta y decía, ¿el correo? No sé, era algo maravilloso, ¿no? Y bueno, pues tuvimos esa gran suerte, ¿no, Juan? Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, también pues bueno, se expandió nuestras exposiciones, mis exposiciones. Pues hice otra exposición en Manhattan también, en Group Shows, ¿no? También me fue bien en la prensa, ¿no? Me recuerdo que la primera exposición tuve mucha suerte, porque de las 5 exposiciones de mujeres en Manhattan, en ese momento, apareció mi nombre dentro de ese grupillo, ¿no? De ese grupete, y para mí... En el New York Times, ¿no? En el New York Times, por Roberta Smith. Sí, y para mí eso fue un aliciente muy grande, encontrarme con unas protagonistas, artistas tan importantes y tan luchadoras, ¿no? En el mundo del arte, en ese momento. Sí. Y esa experiencia de Nueva Mi York... nombre, no creas tú que... Y esa experiencia de Nueva York te transformó como artista de alguna manera, cambió tu forma de pintar, tu forma de trabajar con los objetos. Bueno, yo venía yo ya había hecho mis exposiciones en España. En 1982 hice mi primera exposición en Madrid, en la Galería de Manolo Montenegro, ¿no? Era el aniversario de la galería. Yo ya desde entonces hacía cuadros muy grandes. Es que mi primera exposición, que está ahí, Fernando Zamanillo, la hice individual, ya profesional, y eso la hice en Santander, en el museo. Y precisamente cuando estaba embarazada de mi hija, pinté en el azul, y sucede que un día se llama la pintura. Ahí fue mi esto, ¿no? Me fue también muy bien. Luego en Madrid hice otras exposiciones, participé en exposiciones importantes de Diario 16, donde eran tiempos de la movida, ¿no? Y llegábamos del pueblo de Santander, que estábamos en el campo viviendo en el molino, ¿no? Y íbamos a la ciudad, ¿no? Y éramos como unos extraños, ¿no? En la movida, porque nosotros no éramos discotequeros tampoco, o bebimos... Pues no lo parece, ¿eh? ¿Eh? Que no lo parece. Eso vino después. Eso vino después. Eso vino cuando ya podíamos, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Vino? No, sí, sí. No, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Quiero decir que ya mi formato o mi camino ya estaba... Participé en exposiciones antes de estar allí en Francia también, que había organizado una de españoles. María del Corral, no. María Jiménez, no, perdón. Carmen Jiménez, perdón, disculpar. Quiero decir que
que yo ya tenía una, por ejemplo, había, y se me olvida el nombre, Juan, a ver si me apoyas, una crítica de arte americana muy, muy importante. Bárbara Ross compró mi primer cuadro de estos grandes, de mujeres atrapadas en un círculo saliendo del círculo, ¿no? Pues fue Bárbara Ross la que compró uno de esos mis primeros cuadros de esa época, ¿no? Has tenido muchísimas exposiciones en muchos países a lo largo de estas décadas. ¿Hay alguna anécdota en concreto que digas, bueno, de esto me sigo acordando, me sonrío cuando lo recuerdo con cariño? ¿Alguna anécdota vinculada a alguna exposición? Hay muchas buenísimas, sí, pero una, sí, la primera exposición que hice en Madrid, en la Galería Manolo Montenegro, era el primer año del aniversario de la galería, ¿no? Y era la movida, imaginaros ahí, bueno, pues muchos artistas, ¿no? Y estaban todos, estaban como, ¿no? Y nada, y estando allí, pues estaba Luis Gordillo, que para mí es un máster nuestro, que tenemos que querer y cuidar, como otros más, como José María Iturralde y muchos más. Hay que querer a los artistas y a lo que se produce en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque desde fuera, cuando vives tantos años fuera, te das cuenta que tenemos mucha riqueza aquí y muchos valores y que no hay que tener complejos, ¿no? ante el anglosajón. Perdonad, a veces me cuesta pronunciar. La anécdota. La anécdota es que estaba Luis y que de Luis yo ya había visto, siendo estudiante, hice un viaje a Barcelona. Y allí fue sorprendente, ¿no? Claro, era jovencita, estaba de estudiante y me encuentro una exposición de Luis Gordillo. ¿Esto hablo? ¿Se oye? De Luis Gordillo, espectacular, también con Polaroids, en Barcelona. Y a la misma vez, en otra galería, estaba, ayúdame, David Hohn, ¿eh? Son paralelos, ¿eh? Quiero decir que son paralelos en la historia del arte también y en el vocabulario. Polaroids, pero se diferencian mucho en la pintura, ¿no? Bueno, entonces para mí fue un flash. Creo que me influenció mucho también el tema de las Polaroids, ¿no? Los dos. Otra manera de ver el color, por ejemplo, de David Hohn es sutilísimo, es matisiano en el color, cómo utiliza esa paleta, ¿no? Y Gordillo pues tiene su manera sevillana, ¿no? Y a la misma vez ondulante, curvante, tiene una fuerza ahí, ¿no? Bueno, pues el tema es que estaba yo, pues imagínate, con Luis Gordillo y también otros artistas muy másters nuestros, ¿eh? Y me dice, me coge y me dice, Victoria, ¿y usted? ¿Cómo pinta estos cuadros? Pero claro, eran formatos muy grandes. Y yo lo miro así, yo, pues ¿cómo los voy a pintar? Pues cojo una escalera, subo, bajo y subo, y lo tumbo en el suelo, lo levanto y ya está. Y el otro me miró así y yo, bueno. Pero nada, luego lo recordamos, esta anécdota la recordamos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, siempre ha sido muy seguidor de mi obra, la aprecia muchísimo. Y bueno, siempre he tenido mucha suerte con mis colegas, tanto en la universidad como después. Los colegas que he conocido en Nueva York, tanto españoles como americanos, me refiero hombres como mujeres, pero hablo de ellos porque existe el respeto, ¿no? Ese respeto mental, ¿no? O como lo quieras llamar, que en muchas otras áreas no lo hay, ¿no? No quiero dañar a nadie porque esa mala educación la llevamos todos y todas de por siglos, ¿eh? No es, quiero decir, que el patriarcal lo llevamos sufriendo, ¿no? Y está ahí, pero que bueno, que aprendemos todas y todos, ¿no? Sí. Esto que dices me hace pensar en otra pregunta que te quería hacer, y es que en las cosas que dices y en tu obra está muy presente
el hecho, la singularidad de ser mujer y de ser madre. Sí. Ese tema está en tu obra y también me gustaría preguntarte, Claro pues que en un sí. mundo, sobre todo en los años 70, tan masculino para el arte, si fue más difícil por ser mujer y cómo se ha traducido eso también en tu obra o si en tus obsesiones, en tu temática, en cómo abordas las cosas Bueno, que haces. aquí empecé ya en Bellas Artes, a radicalizarme mi manera de vestir en el aspecto de que mi manera de... Quiero decir, yo me diseñaba también mi ropa, ¿eh? Y mis padres, o mi madre y mi abuela, se decepcionaron cuando decidí venirme aquí, porque ellas querían abrirme una tienda en Sagunto y que yo vendiera mis diseños de ropa como de mis bolsos, porque ya mi abuela vendía diseñitos míos de bolsos y cosas de esas. Viene de... Bueno, ¿por qué lo digo esto? Vuelvo, ¿no? Quiero decir que desde el principio yo estaba muy relacionada primero porque soy mujer. Y al ser mujer piensas y te mueves de muy diferente manera a vosotros. Quiero decir, en el cuidado de las cosas. En el cuidado y además de todo, de las enfermedades, como... Vamos a ver, no os enfadéis, no en eso, ¿eh? Quiero decir que es algo que tenemos que entender todos. Yo a mí he tenido una mala educación referente a que he dicho sí, buena, a todo. Y estaba muy calladita, ¿no? Pero sí, calladita unas veces, pero habladora otras, aunque fuera disléxica. O sea, que hay que... Y ese laboratorio mental que uno lleva, ¿no? Con los hemisferios de un lado a otro y viendo los números al revés y dices, bueno, ¿a dónde estoy, no? Pero hay una manera de ver las cosas, una estructura de la que te lleva, ¿me entiendes?, a ver y diferenciar cómo hacerlas, ¿no? De una manera mejor. No mejor, en el cuidado, ¿no? Una manera que aparte que vosotros tenéis que llevar ese escudo protector, ¿no? Siempre, de no ser llorones, de no tal. Pero coño, si llorar no está mal. Quiero decir, viene bien de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, y es que en la práctica del arte yo siento que empecé en ella porque me curaba, ¿vale? Y yo creo que nos curamos a la hora de hacer cosas con las manos, nos liberamos, o a la hora de caminar por el mar, o a la hora de estar en el río, bueno, no sé, a la hora de darnos un abrazo, ¿por qué no nos abrazamos? A mí me viene muy bien cuando Juani me abraza, Vicky, o mi hija, o mi nieta, mi nieto, o tú. Luego nos damos uno. Sí, Ven. nos damos uno todos juntos. No, pero, a ver, no, quiero decir que el humor es muy, muy importante. Sin humor no se puede hacer nada, porque es dolorosa la vida que vemos y la lucha diaria, ¿no? De las noticias y de lo que, bueno, de todo, ¿no? Es algo que es escalofriante, ¿no? Y ese humor es vital. Yo, desde luego, lo entendí desde pequeña en aquella habitación con mi hermana María, la mayor, que estudió en aquel pisito donde vivíamos 5 chicas en Valencia para no hacer el autobús, que paraba justo, el autobús de mi pueblo paraba justo enfrente de Bombas Gens, que era una fábrica abandonada de bombas para sacar agua en aquella época, figúrate. Pues bueno, pues en esa habitación anónima que compartía con mi hermana, tenía un humor, es enfermera ya jubilada y estudió trabajando de auxiliar, pues siempre hacía cosas y para hacerme reír, claro, porque era bastante triste, ¿no? Por el no poder hacer una vida normal como todos los niños en el colegio. Tengo que aclararos que en aquella época, quiero decir que no me gusta llorar, ¿eh? O sea, quiero decir que no estoy llorando. He dicho varias veces que bueno, que está bien, ¿no? Que la vida es maravillosa. En aquella época, en mi época, habían muchos niños y niñas que tenían enfermedades desconocidas, ¿eh? En mi pueblo, mi mejor amiga, Amparín, sale en los libros de medicina porque salía con unas manchas en la piel muy fuertes, que no sabían lo que eran, no sabían a qué se debía. Claro, en aquella época empezaron las avionetas con los insecticidas en los campos de naranjos. Aquello era todo bueno, pues campos de naranjos y de huertas. Y entonces bajaban las avionetas. ¿Habréis visto alguna película? Que yo recuerdo haber una, que ahora no recuerdo bien, no recuerdo el título. Tengo muy mala memoria de títulos y de nombres. Magnífica. Además es de un director hispano. Sí, muy importante además. Que
pues bueno, ahí ves cómo sobrevuelan las naranjales, los huertos de naranjos, pero también las acequias, también los depósitos de agua. ¿Me entendéis, no? Y eso es peligrosísimo. Aparte de echar bombas. Quiero decir que en nuestro país, unos años antes, habían echado una bomba, la bomba, ¿sabéis? El documental ese, ¿no? De la bomba atómica, y que salía Fraga en la televisión, ¿no? En el Nodo, ¿no? Hablando de todo esto. Pues en Puerto de Sagunto también echaron una bomba estando la fábrica de Altos Hornos. Quiero decir que había un momento histórico en esa posguerra ya alargada, ¿no? Y que hay fotografías. Sé lo de la bomba porque hace poco mi hermano me mandó mucha publicación de, ya sabes que hace fotografía también, pero ha trabajado en sanidad como mi hermana, la mayor, y mi hermana la pequeña es de danza contemporánea y vive en Francia. Quiero decir que la familia también, y todas mis sobrinas y sobrinos se dedican a las artes. Pepe tiene un hijo que estudió Bellas Artes también, y una hija de letras, y sobrinas de estudio vídeo, cine. Bueno, ha sido una generación familiar muy unida, tanto en la familia de Juan como en la mía, ¿no? Y ha sido una aventura maravillosa. Sí. Sí, con su ayuda. Sí, yo a raíz de eso te quería preguntar también, porque antes te he preguntado por... No sé, me he desviado mucho, ¿verdad?, del tema. No, ¿Agua? Agua. por la relación con... Es que es muy importante hidratarse y está aquí Juan para recordarlo. Te he preguntado antes por la relación con un compañero artista, pero también me gustaría preguntarte cómo es también trabajar cerca de tu hija que nos acompaña, Vicky Busle, que es artista también y que tiene el estudio muy cerca de donde lo tienes tú. ¿Cómo es esa comunicación entre generaciones ya, ¿no? Y de Rubén, que es el manager de los 3 estudios. Sí. Sí, pues ya te he dicho, una gran aventura. La primera con Juan es estupenda. Hay un respeto mutuo en el trabajo, en la vida. Quiero decir que nos entendemos nuestros espacios. Quiero decir que cada uno desde siempre hemos tenido cada uno nuestros espacios, nuestros estudios diferenciados, pero hay una comunicación. Quiero decir, como tú puedes tener una comunicación con tus colegas que escriben o con tu mujer que también escribe y os comentáis, ¿qué te parece este texto? O como los colegas o los profesores que pasaban en la Escuela de Bellas Artes por mis cuadros para decirme, ay, pues mira, me gustan mucho. O, oye, ¿por qué te haces esto? ¿Me entiendes, no? Pues esas cosas son normales en la comunicación, ¿no? Y ahora voy al estudio con nuestra hija maravillosa, Vicky, una artista estupenda, multidisciplinar también, y que ayer con Mónica le enseñamos nuestra primera casa al lado del museo, que Fernando Zamanillo la conoce muy bien, el Pasadizo Cervantes, que ahí hemos tenido muchas conversaciones, ¿no?, de arte, de pintura, de poesía visual, de Isaac Cuende, Colomer, de muchísimas cosas más, ¿no? Pues ahí fue el primer estudio de Vicky, su primera habitación, ese azul que nos hacía gravitar Vicky, pues está en el Pasadizo Cervantes, en el número 6, en el piso 5, y que luego, pues se en va a Nueva disparar York, el alquiler ahora allí. Que se va a disparar el alquiler, wow, con lo que has dicho. Sí, me parece que sí, porque lo del real estate es algo, pues quiero decir que Vicky creció allí, se formó también. Alio también venía al molino, como allí tenían una comunicación por eso llevan 3 meses nada más. Alio le lleva 3 meses. Bueno, voy al tema ¿no? La comunicación intergeneracional, la relación. Es que es fantástica, porque es que estoy pensando cómo Vicky llegó a Nueva York y cómo en la escuela de ucraniana polaca enseguida se adaptó, ¿no? Porque tiene una capacidad con el idioma también y de apertura, ¿no? Pero la tiene también en sus cosas y en sus obras. Pero tiene un tempo diferenciado. Cada uno de nosotros tenemos nuestro tempo, nuestros movimientos. Quiero decir que el ritmo es diferente en la danza, ¿no? Entonces, en la danza del arte, de la pintura,
Quiero decir, yo me diferencio mucho de Juan, de sus estados, su evolución, su línea de trabajar, la mía es diferente, de cómo expongo, de qué, ¿me entiendes, no? De mis colegas también, ¿no? Cada uno tenemos nuestro refugio, nuestro vocabulario hacia afuera. Y bueno, es muy enriquecedor. En Nueva York, Vicky estudió en Rhode Island School, y estudió ya desde pequeñita en el colegio muy cerquita de casa. Nos pasamos de Williamsburg. Tuvimos la suerte porque nos fue muy bien, la verdad. Y pudimos ir, en principio a Nueva York pensábamos quedarnos un mes, y un mes detrás de otro, un año detrás de otro, porque nos iba muy bien. Entonces pudimos quedarnos ahí. Entonces Vicky empezó en Little Red, ¿no? Y nada más llegar le dijeron que tenía una voz preciosa para cantar y que iba a ser la primera voz del coro de las clases. También nos dijeron que tenía que aprender el piano y empezó a tocar el piano y la llevamos a Mannes School me lo dijo un colega de música, un compositor de música, que nos recomendaba llevarla a Mannes School y la estuvimos llevando durante mucho tiempo para aprender ópera y tiene una voz fantástica. Y luego a danza contemporánea estuvo también, guiada también por mi hermana Germana, ¿no? En la misma calle donde yo tenía en White Street, que se le llamaba la mina de oro, el primer estudio que tuve para construir piezas ya más volumétricas. Bueno, empecé en el 644 de Broadway, que el estudio es más pequeñito el que tengo ahí, pero yo soy feliz. Ahí empecé todas las piezas grandes de Different Between. El primer boceto de Habitación Anónima sale de ahí. The Difference Between, Setting, todo Alma de Jardín, todo el recorrido ese, Sonata, que es una pieza con el sonido de mi corazón, tac, tac, Metro Flexible, también lleva sonido y fotografía. Lo digo porque Vicky fue muy importante en esos años, porque tenía una capacidad de estar, de convivir y a la misma vez de involucrarse en las obras, ¿sabes? Entonces, ha sido muy, 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 muy importante en nuestra vida esa unión, esa aventura de grupo, ¿no? Y ahora lo hacemos también con Saja, ¿no? Porque empezó a ver pintura. También hay una frase, ¿no? Que no sé a qué amigo escuché, que era el que lee en familia, ¿cómo era? La familia que lee unida permanece unida o algo así. Entonces hay como una transmisión a la hora de ver esa mirada con la luz, que hemos hablado de la luz, lo más importante, ¿no? De transmitir y de criticar en el mejor de los sentidos, a la hora de hablar de un texto o a la hora de hablar de hablar ante una obra, ¿no? Y entonces eso lo hemos tenido con Vicky desde siempre muy, muy bien, los tres. Y Rubén, pues qué os voy a decir, que también lo conoce Eduardo, ¿no? Nuestro queridísimo Eduardo, que el arquitecto que nos enseñó muchas cosas, como construir un volumen ¿cómo se dice? Habitable, ¿no? Y habitable para nuestro refugio y a la misma vez una abertura de visión hacia la naturaleza, ¿no? Él y Floren nos intercambiábamos ideas en la maqueta desde Nueva York aquí. Y bueno, pues conoció a Rubén, porque Rubén también estaba en mi estudio ayudándome en ciertas piezas, ¿no? Y le pidió, ¿no? Que colaborara a hacer todos nuestros muebles en el estudio, que son magníficos, la verdad. El armario troquelado, las mesas, los bancos, todo, ¿no? Y de ahí, pues, Rubén se lanzó también a Nueva York, a por Vicky, en la aventura de Vicky y las artes. Pues ahí estamos, el grupo familiar, que yo soy muy feliz en ese grupo familiar, juntos o separados. Pero bueno, lo más importante es estar en esa aventura, ¿no? Aunque sea en la distancia, pero estamos juntos, ¿eh?
Muy bien, pues llevamos ya más de una hora. Vamos a terminar enseguida. Sí me gustaría que pensases alguna pregunta y te hago una rápida para que me contestes, nada, esta con rapidez y luego ya pasamos el micrófono al público por si alguien quiere preguntar algo. En la exposición temporal que tenemos en la Torre de Don Borja, Artefactos, la elasticidad de la escultura, hay una pieza tuya que ahora forma parte de la colección Rucandio, que es Cobravisión, que es una pieza del año 2008. ¿Nos puedes hacer, nada, algo breve, Sí, una no, no, referencia a sí, esa sí, pieza, si claro que recuerdas sí. algo de ella? La O... recuerdo perfectamente. Además tengo la maqueta. Había sido lo de las torres, sí. Y bueno, en ese momento hice dos maquetas en el estudio en Nueva York, de las cuales era Cobrevisión y otra que se llamaba Limbo Roto. Limbo Roto era una estructura cuadrada como habitación anónima. Suelen ser, las habitaciones que hago suelen ser de las mismas medidas de esa habitación donde yo de pequeñita compartía, ¿no?, con mi hermana. Limbo Roto y Cobravisión. ¿Por qué las nombro también a Limbo Roto? Porque también es una pieza de metacrilato con picos de diferentes colores, ¿no? La maqueta de Cobravisión la hice con unos plásticos que compré en Canal, cerca, yendo hacia mi estudio en White Street. Digo esto porque tengo recuerdos hasta cómo iba caminando y cómo... Y hay una tienda, o había una tienda espectacular de metacrilatos, de plásticos, y donde ahí yo me abastecía de materiales. Todas esas tiendas hay muchas tiendas que también han desaparecido también en Nueva York, ¿eh? Todo lo que he dicho al principio, ¿no?, de que los oficios, pues ahí han desaparecido todo. Ahora es el real estate continuamente, los restaurantes y las tiendas dulces de contra más azúcar, más feliz eres, ¿no? Y más tonto te conviertes, no sé. El tema es de que, bueno, compré unas arandelas pero que son en la realidad, no son arandelas, son pulseras de colores. Y luego compré unos plásticos de carpetas para archivadores de colores también. ¿Por qué cuento esto? Pues porque el material para mí es muy importante en el proceso de mi obra, ¿no? Quiero decir que salgo al encuentro, salgo a la aventura de ver, coger, elegir y luego llevar mi idea, ¿no?, para construir esa idea. Y entonces ese día vi esto y enseguida me imaginé, ¿no?, unas lupas grandes, ¿no?, donde como Sofá Moon. Sofá Moon tiene, o Sofá Botón, ¿no?, tiene unas lupas inmensas donde tú te asomas en ellas y ves un vídeo, ¿no? Un vídeo donde cuentas una historia de la luna o ¿no? En este caso es de la luna y del agua, ¿no? Pues bueno, imaginé, es que está relacionado con la pregunta que me has hecho y con el principio de la conversación. La luz nos dibuja. Empiezas con esta frase y voy a acabar más o menos, porque habrá alguna otra pregunta con la misma. La luz nos dibuja. Pues esta lupa, cogí diferentes plásticos y los fui uniendo y separando, ¿no? Y los colgué en un posaplatanera, se le llama, donde cuelgas los plátanos para que no se estropeen. Porque mis objetos también vienen de la cocina, de las cosas domésticas, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo una pieza importante que la tiene una coleccionista americana, pero se expuso aquí, en el Palacete del Embarcadero, junto a Habitación Anónima. Se titulaba Toda. Es una pieza donde hablo de la mujer, pero está sobre un mantel de plástico azul y donde hay utensilios de la cocina, ropa, una peluca, todo lo que nos reconoce dentro de una casa, ¿no?, o de lo que quieres y no quieres ver, ¿vale? Lo colgué del gancho, ¿no?, y cogió la forma como de una cobra o como una serpiente, ¿no?, que baja así, ¿no? Y cada lente tiene un color que depende del color que tú quieras ver la vida, ¿no? Hay otra frase, ¿no?, que dice, depende, ¿cómo hay? Hay un refrán muy bonito, una frase, ¿no? Depende del color... Todo depende. Del color con que lo miras, ¿no? Depende todo del color que tú... Eso es. Pues tiene que ver con eso, totalmente. Mi abuela era muy refranera, ¿eh? A mí se me olvidan muchas cosas, pero ella continuamente, y mi madre también. Era una cosa
increíble. Pues sí, y es una pieza que le tengo mucho cariño. Se expuso también en una galería, en una muestra importante colectiva en Lisboa, ¿no? No, en Braga, ¿no? Sí, en Mário Siqueira, ¿eh? Y bueno, es una pieza que estoy muy contenta con ella, y sobre todo que esté aquí, que esté en este sitio también acogido, en sitio tan importante, ¿no? Para todos. Sí. Pues muchas gracias. Nada. Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo a Vicky. Para los que tuvimos la fortuna de conoceros, siendo jóvenes entonces, ¿no? Gracias a los que has nombrado, a Fernando Zamanillo, en aquellos años tan luminosos del museo, que nos abrió... Abertura. Sí, totalmente. Nos abrió otra forma de conectar con el arte, descubrir qué era el arte y que podía ser muy diverso, ¿no? En aquellos años nos deslumbró tu pintura, aquel formato, aquellos colores. Bueno, fue una exposición en la que descubrimos a una gran artista, que es una satisfacción. Gracias. Poder haber seguido tu obra y comprobar, ¿no?, aquello que vimos, que ha continuado y que has tenido tu lugar en el arte. Muchas gracias. ¿Qué dirías tú que ha podido permanecer en ese punto en el que tú tenías tu mirada, joven artista, y una evolución en la que ha ido pasando la geografía, diversas geografías, diversos espacios, y ahora estás construida, y aunque has dicho antes, seguimos siendo los mismos, y es verdad que hay una parte de esta infancia, es origen, pero también hay una divergencia en cuanto que la mirada va creciendo. Totalmente. Y va haciendo. Entonces, un poco de ese origen a el momento actual en el que te encuentras, ¿qué podrías decirnos? Lo que, por ejemplo, diverge, o cómo ha madurado tu mirada, esa luz. Yo creo que lo que he madurado ha sido mi interior. Vamos a ver, como todos en la vida, ¿no? Pero quiero decir que me ha hecho más dura y más... y querer más seguir en el camino, ¿no? También en la obra, ¿no?, de que estabas hablando, y estoy recordando que no hemos hablado de la serie de las mujeres, ¿no? Empecé la serie en el 2000, ¿no? Ha sido como ratificarme, ¿no? El primer camino que empecé aquí, ¿no? De los círculos, de aquel en el azul, o también de, bueno, no sé, la obra del marinero, ¿no?, de Pessoa, que Isaac Cuende, ¿recordáis, no? Pues esa serie de mujeres del 2000 la empecé con ninguna intención de que sea una realidad, una copia de, una figuración bien hecha, sino quería representar a una mujer que salía de un paisaje del pasado, empoderada, ¿no? Una mujer que entraba en los negocios, en el business, en todos, ¿no? Luchadora, ¿no? Pero a la misma vez dolorida, de alguna manera. En esos años de finales de los 90, principios del 2000, empezaban muchas enfermedades en las ciudades grandes con las medidas. Me refiero con las jóvenes, con la imagen, ¿no? El mundo anglosajón y la realidad de ahora, nuestra sociedad, es todo imagen. Hablando también del racismo, ¿no? Todo imagen, ¿no? La moda, todo lo que nos cubre, ¿no? Todo lo que, ¿no? Se crearon muchas enfermedades, ¿no? Entre ellas la bulimia y ¿cómo se llama el otro? La anorexia. Y empezaron también las feministas, ¿no?, también a agruparse cada vez más y desarrollándose la autocrítica dentro del cine de Hollywood, ¿no? Y más tarde, para venir el Me Too y todas estas cosas, la autocrítica dentro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, ¿qué te voy a decir? Creo que lo ves tú más, ¿no?, que yo, ¿no? Ese reflejo, pues, está ahí. Sigo en ello, ¿no? Seguiré, tengo otro proyecto hacia adelante, ¿no? Y sobre la mujer también, va a ser en Murcia, en Verónicas,
y el tema sigue el tema, el mismo tema sobre la mujer. Sí. Mónica. Me gustaría citar una obra que hiciste también en Santander, que fue El trance de las tijeras. Sí, el trance... dime la pregunta, perdón. Sí, me gustaría que nos contaras un poco cuál fue el origen de esa pieza y cómo se relaciona con otro proyecto que has realizado para teatro también, ¿no? En Barcelona. Ah, sí. Liceo. Sí, se me había olvidado. Esa parte performativa entra también en tu trabajo. Bueno, que nos cuentes un poco sobre el trance de las tijeras. Gracias. Pues la pieza, la idea vino la construí toda en Nueva York. Las instalaciones más grandes, la verdad es que no me había dado cuenta, no me había parado a verlo. Me di cuenta hace poco, digo, jolín, pero si las piezas instalativas y las constructivas las he producido en Nueva York, ¿no? Otras luego también aquí, gracias, bueno, pues también a Rubén y a un grupo de carpinteros maravillosos que, por cierto, no está aquí Juan Riancho, pero quiero decir... Está en Lisboa. Está en Lisboa, sí. Es que se buscan excusitas de nada para no venir. Sí. Pues bueno, pues aquí fue una propuesta también de Agustín Cortines. Me propusieron que hiciera un proyecto después del proyecto de Habitación Anónima, de que hiciera otro y que fuera totalmente libre. Lo mejor es que te dejan libre, ahí está. Si no te dejan libre, te ponen pegas, entonces pegas me refiero desde el principio, ¿no? Entonces castras al niño, es decir, al niño que llevamos o a la niña que llevamos todos dentro, es así, ¿no? Bueno, pues y estaba Fernando Francés, y entonces Fernando Francés dejó mano abierta a todo esto, escribió el texto y yo llevaba a cabo en ese momento la pieza en 1999. Mi primera exposición grande que hice, no la hice en España, la hice en Francia, en el norte de Francia, en Le Cartier. La curó una mujer, se llamaba Dominique Davensor, y fue una exposición bastante grande de 4 salas de piezas que estaban, pues todas estas constructivas, y el trance de las tijeras, por eso lo recuerdo. El trance se hizo en el estudio de la Milla de Oro, como decían, pero el mío no era una milla de oro, el mío era un basement, semi-basement, donde ahí era grande y que el basement me lo buscó un señor muy importante en las artes y escritor, Rainer Kron, que hizo unas exposiciones de pintura muy importantes en Nueva York y en Europa, ¿no? Pues ahí estaba preparando otra exposición en La Gallera, en Valencia, y era una exposición parecida y la conecto con Puntum. ¿Por qué? Pues porque era una exposición hecha con diferentes piezas instalativas y que yo las uní en un espacio muy vertical y que era como una torre de Babel, pero no le puse el nombre Torre de Babel, le puse Creciendo al revés. Y esa exposición fue curada por Mariano Navarro. En ese momento estaba yo con 3 chicas cosiendo las piezas, porque son piezas que son revestidas algunas de tejido, otras de plomo, como Lucerlandia, que solamente hay 2 agujeritos y te asomas y está todo como unas lenguas de terciopelo rojo y blanco, que a la misma vez son vaginas creadoras con una bombilla de luz de insectos donde crea una luz diferente, hablando de la vida, ¿no? Como germinan los huevos, ¿no? En el nido y en el gallinero, ¿no? Quiere decir, esa germinación, ¿no? Ese cuidado, ¿no? Bueno, pues entonces ahí empecé pensando, ¿no? Los insultos. ¿Qué insultos recibía o había recibido? El primero que recibí en la Escuela de Bellas Artes, hilo la conversación con Bellas Artes, fue de un colega que tenía un cuadro muy grande, pero porque era un cuadro de figura, sobre la figura. Era como si yo ahora te pinto desnudo o vestido. Y tiene que ser un cuadro donde tú quepas todo. Porque hay personas que en vez de coger para dibujar a una persona, lo dibujan en tamaños más pequeñitos, ¿no? Pero a mí, pues mira, estaba muy... Te dijo el colega que estaba sí, el primer dijo, insulto. Pues me dijo, pero
pero ya estás aquí, eres una lesbiana, siempre estás con tus cuadros grandes. Así. Y yo me quedé helada. Claro, yo no sabía en esa época, os lo digo de verdad, para que sepáis lo que era mi época, y lo mismo aquí lo conocéis, pero en esa zona o en ese globo donde yo vivía, yo no sabía lo que era ser lesbiana. Yo no sabía tampoco lo que era ser homosexual. De verdad, ¿eh? Os lo digo así. Y me quedé. Y yo noté que era un insulto por el tono de voz y la mala leche que utilizó, tan dolorosa. Porque la voz, y vuelvo al principio que has empezado con María Callas, la voz es muy importante. Por medio de la voz sabemos si estás enfermo, si te duele algo, si estás cabreado, el sonido, ¿no? Las palabras, todo, es súper. Pues ese fue el primer insulto. Luego vinieron más, ¿no? De otro tipo. Por ejemplo, otro insulto que de otra manera fue uno de los profesores que me puso de pintura de ese primer año, ¿no? Pues yo tenía una beca de estudiante y con esa beca de estudiante mi hermana trabajaba en el hospital de auxiliar, yo mi bequita, pagábamos nuestro apartamento, nuestro dinero con 5, o sea, en grupo, lo cuento por esto, ¿eh? Y de pronto me llega la nota y me veo que tenía un 5 pelado. Y yo digo, ahí va, un 5 pelado. Pero si han pasado el tengo, o sea, ¿cómo se dice? Constancia de que esto no es así. Y me acerco y le digo, mire, quería decirle que no entiendo esto de la nota, este aprobado. Y me dice, señorita Civera, tiene que saber usted, a partir de ahora, me dijo, a partir de ahora tiene que saber usted que las mejores notas van para los hombres, y más si tienen beca. Y yo le contesté, yo también tengo beca. Dice, pero antes son ellos, no usted. Ese fue otro drama muy fuerte y está bien contarlo, ¿eh? Quiero decir que para que sepáis un poco de dónde venimos y de qué cosas hay que ir aprendiendo, ¿no? A tener educación, mayor educación, ¿no? Sí. Y entonces vuelvo al trance de las tijeras, Mónica. Ahí, en ese estudio, vuelvo al estudio de White Street, estaba Panetta dando clases. Panetta es una reconocidísima coreógrafa. Y donde Vicky empezó allí a recibir clases también. Quiero decir que va todo unido con el tema de la pieza. Bueno, a mí como me dejaron libre, totalmente libre, pues mi hermana le propuso a mi hermana Germana, que en ese momento trabajaba con Mathilde Monnier, iba con la compañía tal, y estaba Vicky en estas clases y les propuse a las dos si querían poner movimiento a los 3 trances que yo estaba queriendo. Yo ya estaba cosiendo con las assistants que tenía allí en el estudio y me dijeron las dos que sí. Entonces ahí empezó, bueno, pues la manta de sudario que todas nosotras escribimos en un papel y lo pasamos al inglés, al francés y al español los insultos, ¿no? De sudario. Luego cogí una de las cosas más importantes, que era el símbolo de femenino, lo cogí de un dibujo que me regaló Juan, que trajo de Nepal, de las mujeres nepalíes, y lo representé cosiéndolo, llevándolo al máximo de los colores que venía la acuarela esa que tan preciosa y tan maravillosa, ¿no? Y lo llevé al extremo de localizar tejidos muy parecidos a los que ellas utilizaron en ese dibujo, ¿no? Y luego estaba el gran espejo. Todas las 3 piezas tienen la misma medida, rectangular. El gran espejo donde todos nos miramos y donde nos vemos, ¿no? Y luego unas lenguas. En las instalaciones, en muchas piezas se utilizó látex, ya sean pequeños tubos o ya sean láminas de látex muy grandes, ¿no? Y esto viene de esa infancia, porque venían a hacerme análisis constantemente porque los glóbulos blancos era algo incontrolables, ¿no? Entonces,
bueno, había unas... Tiene un simbolismo para mí en la goma, también porque las pequeñas botellas de penicilina o de medicamentos muy fuertes, yo prefiero no recordar, tienen unos tapones de látex preciosísimos, de colores maravillosos, azules, rojos, rosas. Quiero decir que todo está relacionado con la visión, la luz, con los materiales, ¿no? Y entonces ahí puse unas láminas, 2 láminas muy largas de látex, que recuerdan por el color, mira, el color que llevas tú, María Jesús, en los zapatos, de ahí el más oscuro al más claro, ¿no? Transparente, medio y te lleva a las dunas del desierto, ¿no? A recordar. Entonces la danza que hacen ellas, en el espejo van quitando con los pies, ¿no? Esa lámina que tapa el espejo, ¿no? Para dejarla, para descubrir, ¿no? Y luego, aparte de esto, de las 3 piezas, bueno, del trance también, Germana y Gemma hacen una representación, ¿no? del dolor, ¿no? Del movimiento, son más toscos, más duros, ¿no? Más secos, ¿no? Y a la misma vez hay 3 generaciones, como las muñequitas rusas. Estaba mi hermana embarazada, de poquitos meses, Vicky, mi hija, bueno, y yo de alguna manera, ¿no? La hermana, tal, ¿no? Entonces había un diálogo bastante, armonioso en el aspecto, digo armonía porque la había. Y bueno, pues allí se desarrolló el tema. Y luego en Nueva York, antes de venir, a Vicky le pedí también que pusiera voz a un texto que había hecho para el vídeo de 2 días, el vídeo de 2 días, que lo grabé entre Saro. Mis vídeos siempre los ruedo entre Saro y Nueva York, o Nueva York y Saro. Los divido, no, es mi vida, parte de mi vida es así, ¿no? Entonces 2 días está grabado en el pequeño sprint, el pequeño riachuelo de delante de los estudios, y son los zapateros, y ahí, bueno, empieza así, y grabo la cara de ellas, o de Germana también, como diría, cuando tú te ves borroso, ¿no? En una imagen que no te reconoces, ¿no? Esa imagen que llevamos todos dentro, ¿no? Pero llevamos nuestra verdad dentro, ¿no? Entonces ese vídeo lo edité en NYU con un profesor estupendísimo, maravilloso, y que me enlazó y me enseñó a cómo enlazar imágenes y también cómo enhebrar sonido. Y ahí empecé esa otra aventura de imágenes movidas, aunque ya había hecho Polaroid y había hecho fotos, o en Valencia, Happenings, o en la calle Santa Lucía, proyectando diapositivas con Juan y Joaquinito. No sé si estabas tú, diapositivas en el balcón del edificio. Quiero decir, que me va y viene imágenes. Y ahí, pues bueno, pues se puso en la reunión que teníamos las 3 y toda esta historia, ¿no? El título de trance. Para mí son 3 trances. A Germana se le ocurrió añadir en las tijeras, porque en la conversación yo añadía que el trance del cordón umbilical, del nacimiento, ¿no? Que es otro trance, ¿no? Importante, y que bueno, es el desligue, ¿no? de la unión de la madre. Estoy hablando mucho, pues, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, no va a poder, porque ya llevamos más de 1h30 y vamos a terminar, pero sí que, fuera bromas, vais a poder charlar con Vicky ahora cuando termine, o preguntarle cosas de manera más desenfadada. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, y especialmente gracias a ti, Vicky, por estar aquí con nosotros. Ha sido una gozada charlar contigo. A ti, que muchas gracias. Todo también. Y gracias a vosotros.